¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te he mostrado en dos videos anteriores cómo insertar un gráfico de manera larga y cómo hacerlo de manera corta y muy rápida. Así es, pero antes de continuar entonces con los demás videos de este curso de gráficos en Excel, quiero mostrarte otras propiedades de los gráficos, para que en la medida que avancemos pues sepamos que los podemos utilizar de acuerdo al tipo de gráfico. Veamos esas propiedades. Listo, aquí ya tenemos este gráfico insertado que viene de la sesión anterior. Te había contado que cuando tú insertas un gráfico y está seleccionado, aparecen dos nuevos menús: herramientas de gráficos, diseño y formato. Esos menús se activan siempre y cuando esté seleccionado el gráfico. ¿A qué me refiero? Si hago clic por fuera de ese gráfico, esos menús ya desaparecen. Más, si hago clic dentro del gráfico, aparecen esos menús. ¿Qué encontramos en el menú diseño? Encontramos la opción de mover el gráfico a una hoja nueva o como un objeto. En este caso está como un objeto dentro de una hoja, pero yo puedo escoger la opción hoja nueva y al hacer clic en hoja nueva simplemente me llevará a este gráfico a una hoja nueva. Esa hoja se denominará según lo que yo requiera, por ejemplo ventas por canal, ventas canal, y hago clic en aceptar. Entonces tenemos una hoja que se denomina ventas canal, donde el gráfico es el principal centro de atracción. Si deseo que este gráfico vuelva como un objeto a la hoja anterior, simplemente hago clic derecho y escojo la opción mover gráfico y escojo la alternativa objeto en, y luego escojo la hoja columnas y hago clic en aceptar. Nuevamente tenemos el gráfico aquí en la hoja de columnas. Muy bien. Además, encontramos la opción cambiar tipo de gráfico, es decir, que si no quiero un gráfico tipo columna, simplemente hago clic aquí y escojo el gráfico que mejor se ajusta a lo que deseo mostrar. También está la opción seleccionar datos, cuando quiero agregar más datos al gráfico. Está la opción cambiar entre columnas y filas. Mira qué sucede cuando presiono este botón. Mira cómo está el gráfico en estos momentos. Si hago clic en cambiar entre filas y columnas, mira lo que pasa. ¿Qué pasa? Ahora los elementos que están sobre el eje X es venta directa e institucional y los colores dependen de los asesores. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que estaba como fila se convirtió ahora como columna. Listo. Excelente, ¿cierto? Muy bien. Volvamos entonces a la opción de cambiar entre filas y columnas como estábamos. Ok. Ahora en la parte izquierda encontramos estilos de diseño. Aquí podemos ver diferentes estilos predeterminados para las gráficas de Excel, según el tipo de gráfica. Yo puedo escoger una de esas y simplemente puedo luego ajustar un poco más ese gráfico que cogí como borrador de aquí para pulirlo y tener una mejor presentación. ¿Listo? Luego en la parte izquierda seguimos encontrando la opción de cambiar de colores. Si no te gustan los colores que tienes aquí, simplemente vas rotando, vas mirando qué colores te pueden interesar, o si solamente quieres diferentes tonos de un mismo color. ¿Ok? Ahora, hay otras alternativas de diseño rápido. Si ubicas aquí el botón del mouse y haces clic, vas a encontrar diseños predeterminados también para representar tu información en un gráfico. Pero nuevamente, tú la escoges y la puedes editar según tus necesidades. Muy bien, y al llegar a la parte izquierda de este menú encontramos la opción agregar elemento del gráfico. Un gráfico tiene diferentes elementos: ejes, título de los ejes, título del gráfico, etiqueta de datos. Las etiquetas son los números que aparecen encima de cada columna para indicar obviamente el valor. Puede estar en el centro, en el extremo interno, en la base, en el extremo externo y según una llamada de datos. ¿Sí notan la diferencia? Muy bien. Tenemos también la opción de activar la tabla de datos. En estos momentos no está activada la tabla de datos. La tabla de datos es pasar ese informe que tengo en la parte izquierda, es decir, esto, al gráfico. Mira, si escojo con claves de leyenda, toda la información se pasará acá y pues el gráfico perdería su sentido. Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este tipo de elementos dentro del gráfico. Tenemos líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula son las líneas que atraviesan la zona del gráfico. ¿Notas la diferencia? Si ves como las líneas pequeñas se van identificando mientras voy pasando el mouse. Muy bien. La leyenda es un cuadro, es información que permite validar qué representa cada color. Por ejemplo, estos son las leyendas, porque me está indicando que Miguel Antonio Pérez Soto representa todos los colores que sean de ese tono azul. Pero yo puedo activarla o mover el lugar en la cual
se va a presentar esa información. ¿Notas la diferencia? Y está como inferior. Y están las líneas de tendencia, que son para en algunas ocasiones mostrar las tendencias de los gráficos que tenemos. Fundamentalmente gráficos de dispersión o tipo lineal también, si es posible. Ok, estos son elementos que yo puedo ir agregando a un gráfico. Esos elementos también los puedo agregar desde este punto que está acá. Si notas, aquí hay un signo más. Si hago clic en ese signo más, aparecerán los mismos elementos: ejes, títulos de eje, título de gráfico, etiquetas. Y si están aquí verificados, es porque de alguna manera están activados acá. Por ejemplo, aquí dice ejes. Por eso me aparecen los dos ejes: eje horizontal y eje vertical. Título del gráfico. Por eso aquí me aparece la palabra título del gráfico para ya poder modificarlo. Líneas de cuadrícula. Aquí tengo activada línea de cuadrícula porque tengo estas que están así horizontales, pero puedo buscar la alternativa de que sean otras más. Y tengo leyenda y línea de tendencia. ¿Ok? Acá además encuentro la opción de estilos de gráfico. Puedo escoger uno de los estilos de gráfico que vi en esa parte de acá. ¿Sí? Y acá entonces tengo filtros para yo poder representar información según lo que yo requiera. Por ejemplo, entonces, si quiero que solamente se muestre Miguel Antonio Parejas, lo verifico y hago clic en aplicar. Y puedes ver que solamente muestra la información de Miguel Antonio Parejo. Si hago clic en seleccionar todo y hago clic en aplicar, volverá el gráfico. Muy bien, ¿qué más tenemos entonces en este gráfico? En un gráfico tenemos lo siguiente: todo este espacio que está acá se denomina área del gráfico. La parte que contiene los valores y las barras se denomina área del trazado. Esas son las leyendas, ¿cierto? Ese es el eje X, ese es el eje Y. Ok. Además, cuando tú tienes un gráfico, tienes la alternativa de activar lo que se denomina formato de gráfico. Si yo hago doble clic en la zona de área de gráfico, como hago aquí por ejemplo, entonces aparece en la parte derecha el cuadro de formato del área de gráfico, que me muestra alternativas como relleno y línea, efectos y tamaño y propiedades. Pero eso se muestra porque estoy seleccionando todo el gráfico. Las alternativas que aparezcan acá en la parte derecha simplemente dependerán del área de trazado o el área de gráfico que tenga activada. Por ejemplo, si selecciono el área de gráfico, me aparece solamente relleno y línea y efectos. Pero si selecciono una de las barritas, por ejemplo, me está apareciendo adicional opciones de serie. Entonces ya sabes que al hacer doble clic en el área de gráfico o en el gráfico, aparecerá en la parte derecha el cuadro de formato del área de gráfico y podrás aplicarle elementos que luego iremos viendo de acuerdo al tipo de gráfico. Y para cerrarlo, simplemente debes hacer clic en la X que está en la parte derecha. Muy bien, quería mostrarte eso en cuanto al menú diseño y las características del gráfico. En el menú formato, por ejemplo, vas a encontrar cómo agregar información al gráfico como textos y adicionales. Pero para mí lo más importante es que acá está todo relacionado al diseño del gráfico. Acá en formato, pues si deseamos modificar el tamaño del gráfico, lo podemos hacer aquí en la parte derecha como tamaño. Muy bien, ya que te he mostrado estas características, comencemos entonces a reconocer cada uno de los gráficos y sus características, porque yo sé que te van a servir para presentar mejor la información que manejas en tu casa, en tu empresa o en tu empleo. Nos vemos en el próximo video. Chao.